Muy buenas tardes para todos. Retomamos el día de hoy estos conversatorios que se están direccionando desde el Colegio de Procuradores. Agradezco la invitación que me han hecho, perdón, para moderar la jornada del día de hoy sobre temas de derecho medioambiental. Yo soy Beatriz Elena Ochoa Fonseca y presento un saludo a todas las personas que a esta hora se conectan a través de este chat. Como les venía diciendo, el día de hoy nos vamos a centrar en temas de derecho ambiental, específicamente en el componente de recurso hídrico, uno de los elementos de la naturaleza más importantes y que son esenciales para la vida y para el existir de todas las personas y de todo ser vivo. Es un elemento tan importante que con el paso del tiempo hemos visto que grandes conflictos socioambientales y económicos han girado en torno al acceso equitativo a este recurso hídrico, a su conservación y a su preservación. Han sido tan importantes o tan trascendentes estos conflictos que jurídicamente desde hace algún tiempo venimos hablando de una rama autónoma del derecho medioambiental, del derecho de aguas e inclusive pues también estamos hablando a nivel, perdón, constitucional de un derecho humano al recurso hídrico. Como todos sabemos, el recurso hídrico pues, es un bien de uso público que es administrado por el Estado en virtud del artículo 80 de la Constitución Política, que le dice al Estado colombiano, usted se encarga de planificar el uso del recurso hídrico, de emitir las políticas en torno al acceso a este recurso, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad, su renovación o su sustitución en un momento dado. ¿A través de qué ente se materializa esta administración del recurso hídrico que ejerce el Estado colombiano? A través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y de las autoridades ambientales, ya sean corporaciones autónomas regionales, corporaciones autónomas de desarrollo sostenible, autoridades de grandes centros urbanos. De manera tal que hoy nos vamos a centrar en aspectos puntuales sobre políticas que existen a nivel estatal en torno al uso del recurso hídrico, instrumentos de planificación y desde el punto de vista jurídico, qué elementos se han contemplado en el decreto 2811 de 1974 y en el decreto 1076 de 2015 para que todas las personas tengamos acceso al recurso hídrico. En la tarde de hoy nos acompañan dos catedráticos expertos en la materia, el doctor Álvaro Hernando Cardona González y el doctor Roberto Lastra, quienes nos van a ampliar todo este panorama en torno a las aguas continentales y a las aguas marítimas. Cada uno de nuestros panelistas va a tener un espacio de 15 a 20 minutos máximo y al final de cada una de las ponencias de ellos, pues ustedes participantes a través del canal de YouTube nos pueden formular todas las preguntas y haremos una cierre de nuestra sesión con el despejar pues todas estas dudas que ustedes tengan a bien manifestar. Así las cosas, pues vamos a empezar nuestra jornada con el doctor Álvaro Hernando Cardona González, quien nos va a hablar de aguas continentales. El doctor Álvaro Cardona es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Minero Energético y magíster en Derecho de los Recursos Naturales de esa misma casa de estudios. Se ha desempeñado en diversos cargos a nivel público y privado como director seccional de Cor Magdalena, director de Justicia y secretario de Gobierno de Neiva, superintendente de Puertos y Transportes de Colombia, procurador regional de Boyacá y director ejecutivo de la Cámara Sectorial del Transporte de la Asociación Nacional de Industriales ANDI. El doctor Cardona, de igual manera, es docente y miembro del grupo de investigación del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia y actualmente es Procurador 2 Judicial Agrario y Ambiental de Boyacá. Doctor Cardona, bienvenido, muchas gracias y lo escuchamos. Muchas gracias, doctora Beatriz. Muchas gracias al Colegio de Procuradores y, por supuesto, un saludo para el doctor Roberto Lastra, quien luego hará su intervención. Finalmente, a todos ustedes, muchas gracias por conectarse a través de estos medios virtuales a los que nos ha obligado la pandemia que sufre el planeta. Para nosotros es un honor y un gusto estar con ustedes y compartir con ustedes algunas reflexiones al respecto, como ha dicho la doctora Beatriz,
alrededor de los usos, de las maneras mejor cómo se pueden usar las aguas continentales en Colombia. Como la doctora Beatriz ya lo ha expresado, todas las aguas, por regla general, no solamente en Colombia, sino en la mayoría de los países, pero particularmente en nuestro país, todas las aguas pertenecen a la nación colombiana, son de uso público, insisto, es la regla general, y en consecuencia, el Estado desde hace mucho tiempo ha establecido unas maneras de adquirir el derecho a usar o aprovechar esas aguas para los diversos usos que quiera el ser humano colombiano. Es muy importante comenzar diciendo que en Colombia básicamente se han establecido cuatro modos para adquirir el derecho de uso de todos los recursos naturales en nuestro país. Por cierto, la lista de los recursos naturales aparece expresada en el artículo 3 del Código Nacional de los Recursos Naturales. Al lado de las aguas está el suelo, el paisaje, está la fauna, está la flora, y hay otra serie de recursos. Pero en materia de aguas continentales, se ha previsto 4 maneras de adquirir el derecho actualmente para usar las aguas. En virtud del ministerio de la ley, es decir, que la ley nos permite el uso sin necesidad de adelantar ningún trámite previo ante la autoridad ambiental. En segundo lugar, la concesión, denominada muchas veces como merced, que es hoy la manera como más se tramitan los derechos de uso de las aguas en nuestro país, por supuesto acudiendo a las autoridades ambientales competentes. Está previsto también la figura del permiso, ya veremos la diferencia que tiene con la concesión. Está también una figura muy particular que se ha denominado la asociación, que de una vez la descarto como una verdadera manera de adquirir el derecho al uso. La concesión es la manera como mejor se administran los usos de las aguas a través de asociaciones de usuarios, también denominados como asociación de canalistas. Yo me voy a concentrar, como ustedes lo están viendo en la presentación, básicamente en 2 formas de adquirir el derecho al uso de las aguas, y la ponencia que traigo a su consideración justamente es comparar la merced, comparar la concesión, que aparece, como lo acabo de explicar, en la legislación como la manera usual, la manera normal, la manera general de adquirir el derecho al uso de las aguas continentales, pero proponiendo, como lo venimos haciendo ya hace algún tiempo, que en realidad una figura jurídica que está en la legislación, pero que no se contempla taxativamente como un modo para adquirir el derecho al uso, sea en realidad la regla general. Sustituir la figura de la concesión, la antigua merced de aguas, por la figura de la reglamentación de las aguas que vamos a explicar a continuación. ¿Qué es la concesión entonces hoy en día? En primer lugar, nos parece interesante expresar rápidamente que desde el artículo 645 del Código de Napoleón ya se viene estableciendo en nuestro mundo jurídico la manera de adquirir a través de la merced, de la concesión, y también ahí aparece algo ya de la reglamentación, lo cual es desarrollado recogido en el Código Civil colombiano y desarrollado a partir de los artículos 877 y siguientes del Código Civil, como más adelante de pronto lo tengamos oportunidad de precisar si el tiempo nos alcanza. Entonces, la concesión es la manera mejor, es el nombre que recibe la autorización para usar el derecho de las aguas y el nombre también del procedimiento, del rito, de los pasos que hay que adelantar ante las autoridades competentes para adquirir un derecho, permítame la expresión, individualmente tramitado para usar aguas de una fuente hídrica continental, entendiendo estas como una corriente, que es un río o una quebrada, o un depósito de agua, un lago, una laguna, un cuerpo lacustre. El permiso no se utiliza en Colombia para adquirir el derecho al uso de las aguas precisamente. Es para usar cosas aledañas a las corrientes hídricas y a los depósitos de aguas. El permiso será el nombre que recibe la autorización y el procedimiento para adquirir el derecho a la ocupación temporal o permanente de playas, de cauces, de lechos, cuando por ministerio de la ley, es decir, cuando la ley no nos permita hacerlo
hacer ese uso para fines domésticos o pescas, por ejemplo, artesanales, usos ocasionales, que, repito, la ley nos permite hacer el uso sin necesidad de que acudamos previamente ante la autoridad. Entonces se mantiene la concesión como el permiso para adquirir el derecho al uso del recurso hídrico del fluido. Pero también la legislación, el decreto único reglamentario del sector, el decreto único 1076, establece la figura de la denominada reglamentación de aguas. La reglamentación de aguas es una manera también de adquirir el derecho al uso del recurso hídrico, pero tiene unas particularidades especiales. La reglamentación, si comparamos la reglamentación con la concesión, encontraremos en primer lugar que la concesión solo se tramita por petición de parte, mientras que la reglamentación se puede tramitar, y en materia de aguas es el único procedimiento que se puede hacer. Más aún, me atrevo a decirlo, la reglamentación es la única figura jurídica en materia de derecho ambiental que permite que de oficio la autoridad ambiental competente adelante una autorización únicamente establecido para aguas para otorgarle a un particular el derecho al uso o aprovechamiento. Pero lo interesante del asunto es que, más interesante aún, es que la concesión únicamente otorga el derecho al uso puntual en un lugar determinado y para un solo usuario. Mientras que la reglamentación de aguas, como lo voy a mostrar en un ejemplo ahora, la reglamentación de aguas entrega los usos de derecho de toda una porción de una corriente, de toda una porción de un depósito de aguas, o de la totalidad de la corriente o la totalidad del depósito de las aguas. Esto hace, como lo mostraremos más adelante, que los mecanismos de participación, las oportunidades de participación y lo que nosotros creemos, las oportunidades de prevenir los conflictos antes que resolverlos, sean mucho más eficaces en Colombia que a través de la figura de la concesión. El otro aspecto importante en la comparación es que mientras en la concesión no hay un estudio previo de la corriente. La autoridad llega al lugar donde se va a hacer la toma del agua, simplemente establece el caudal, y si el caudal y el remanente lo permite, el caudal, lo denominado caudal ecológico lo permite, le otorgará a la persona que lo ha solicitado un caudal determinado. En cambio, en materia de reglamentación, sea por petición de parte, como decíamos, sea por actuando de oficio la autoridad ambiental, hay un estudio previo, hay un estudio completo, no solamente de la fuente hídrica de la cual se va a autorizar el aprovechamiento, sino que además se hace una evaluación de la oferta hídrica de la corriente o fuente que se va a reglamentar. Y adicionalmente a esto, no solamente considera a la persona, digamos, que se halla como interesada o las personas que se hallan como interesadas inicialmente, sino que más aún la autoridad está en la obligación de auscultar con aquellos potenciales usuarios. Es decir, que la reglamentación, en los términos del artículo 894 del Código Civil y como está establecido con mayor detalle en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental, el Decreto 1076, en el caso de la reglamentación, la autoridad está obligada a que considere a quienes hoy vienen haciendo uso del agua, así no tengan concesión, para legalizarlos, y además a aquellos que no tienen concesión o que no expresan interés para que lo manifiesten dentro del proceso de reglamentación. Podemos decir que hay una especie de inventario de usuarios actuales y potenciales de esa corriente, de ese depósito de agua, y ese estudio, además del caudal, además de los potenciales usuarios, y además, y esto es muy importante para lo que vamos a explicar ahora, de los usos potenciales, de si es para el sector agrícola, específicamente para sembrar arroz o sorgo o algodón, etcétera, o para el sector pecuario, para tener una marranera, para tener ganado vacuno, etcétera. Es muy importante que haya o que conste en ese estudio previo. Para entender mejor la diferencia entre la concesión y la reglamentación, entonces les tengo esta gráfica. Vamos a considerar que cada uno de estos números y lugares es donde hay una persona interesada en hacer uso del agua
y dónde se va a tomar el agua. Si esta corriente hídrica que ustedes están viendo aquí discurre de aquí hacia esta otra principal, es decir, esta corriente que ven aquí es un afluente de esta que aparece acá, y quiero decirles que esto es una foto tomada por quien les habla. Este es el río Magdalena, y este es un río muy importante que se llama el río Fortalecillas, al norte del departamento del Huila, de donde soy oriundo. Si en esta corriente alguien, vamos a suponer que esta toma de agua, este uso del agua, aquí hay una concesión actual, y posteriormente viene alguien como el usuario número 2 y hace la solicitud a la autoridad, vean ustedes, o al contrario, pero ya lo veremos con el número 1, vean ustedes que cuando la autoridad va a tramitar esta concesión, la del número 2, probablemente va a tener que considerar que ya hay un caudal concesionado a aguas arriba. Igualmente, si con posterioridad a esta concesión, e incluso la del número 2, hay un nuevo usuario aguas arriba que requiere agua, la autoridad, si no es juiciosa, si no es cuidadosa, si no tiene un inventario adecuado de las concesiones, va a tener unos problemas que adelante vamos a señalar de posible responsabilidad por la creación de un desbalance hídrico. Por ejemplo, vayan adivinando ustedes, si a 2 se le entregó una concesión de agua hace 5 años y 2 ha planificado el uso de sus fondos rurales, en este caso, y se ve alterada la concesión en virtud de las concesiones posteriores que se le entregan a 3 y a 1, pues aquí puede generarse no solamente un desbalance en la oferta hídrica disponible para el resto de los usuarios. Recuerden que son aguas nacionales de uso público, sino que puede generarse un perjuicio económico, en este caso, como lo estamos diciendo en el ejemplo al número 2. La reglamentación, por su parte, como decíamos, tiene la ventaja de que no va a mirar una toma o un aprovechamiento puntual, sino va a tomar parte, o va a reglamentar parte, o va a reglamentar la totalidad de una corriente hídrica. Como les decía anteriormente, aquí entonces hay que considerar todos los usuarios que en esa porción del proceso de reglamentación están haciendo uso actual, con concesión o no, e incluso tomar a todos los potenciales usuarios que puedan generarse hacia el futuro. Y las ventajas o desventajas que hay frente a una y otra son las siguientes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que derivado de los aprovechamientos que se otorgan, hay con posterioridad que regular lo atinente a las obras hidráulicas, a las que cada uno de los beneficiarios de las aguas deben realizar para garantizar que el caudal concesionado es efectivamente el que se va a tomar, ese y ningún otro adicional, y que permita la inspección permanente, la vigilancia permanente de la autoridad ambiental competente. Otro aspecto importante a tener en cuenta, y sabemos que aquí hay muchos procuradores judiciales que nos están escuchando, es lo que tiene que ver a la vigilancia del caudal, porque el caudal en cada uno de los aprovechamientos que admite y que otorga, que concede la autoridad ambiental, debe ser proporcional al caudal total de la corriente o fuente hídrica. Quiere decir que si a Pedro, como en el ejemplo anterior, al número 2, le otorgan un caudal, por decir algo, de 10 litros por segundo y el caudal total de la quebrada, de la fuente, del río, son 100 litros, él tiene un porcentaje del 10% del total del caudal. ¿Esto para qué es importante o por qué es importante? Porque en la medida en que varían las condiciones climáticas y baja o sube el caudal, ese número 2, ese usuario puede aumentar proporcionalmente, gracias a las obras hidráulicas, el caudal que puede aprovechar. Lo otro importante en los aprovechamientos es el uso que es aprobado. No puede variarse, porque el variar las condiciones, o mejor, el uso que se le va a dar al caudal concesionado, puede variar el consumo del agua. No es lo mismo que yo voy a regar una hectárea de arroz donde el módulo de riesgo es de 1.2 litros en promedio por hectárea, a destinar a abreviamiento de ganados en una hectárea donde el promedio oscila más o menos en el 0.2 litros por segundo. No es lo mismo. Y si yo varío, si yo engaño a la autoridad y le digo que voy a tomar agua para cultivar arroz y me conceden 3 o 4 o 5 litros por segundo y mañana esa agua la destino para ganado, por supuesto,
estoy impidiendo que otro usuario tenga la disponibilidad del recurso o poder hacer una mejor planificación del recurso. Y en todo caso, lo que seguramente está ocurriendo allí, y por eso llamamos la atención, es que ese usuario está aprovechando el agua que le excede en otros aprovechamientos que pueden generar conflictos. Y el otro aspecto a tener en cuenta en las concesiones, en los aprovechamientos, llamémoslos individuales, es el término de la concesión, porque la gente cree que como la ley dice que pueden otorgarnos las concesiones hasta por 10 años, siempre será por 10 años y eso no es cierto. Otra de las cosas que las autoridades y especialmente los órganos de control en materia ambiental debemos vigilar es el cumplimiento de los términos de la concesión, porque el usuario puede haber pedido por 10 años, pero la concesión haberse entregado por mucho menos, otorgado por mucho menos, por 5 años, etc. Así que es otro aspecto importante a tener en cuenta aquí. Antes de terminar, yo lo que quiero que tengan en cuenta es que la figura de la reglamentación termina con unas ventajas, ofrece unas ventajas gigantescas. Porque ¿cuáles son esas ventajas? La primera de ellas es que, como ustedes se dieron cuenta, los repartos se hacen de manera colectiva, se hacen a un grupo de personas. Pero lo más importante es que la autoridad ambiental competente, la que tenga cargo de adelantar la reglamentación, sea de una porción de una corriente, sea de la totalidad de una corriente, la totalidad de la fuente que sea, así sea un depósito de aguas, lo importante aquí a tener en cuenta es que se amplía el mecanismo de participación porque la autoridad no puede adelantar el procedimiento sin considerar a todos los usuarios actuales, repito, y vincular a aquellos que potencialmente puedan acceder en un momento dado o quieran potencialmente en el futuro acceder a la corriente. Obligatoriamente en ese procedimiento tiene que involucrar a todas estas personas. Y eso amplía el proceso de participación y ese proceso de participación en donde confluyen todas las personas, más aún, en donde el proyecto de la reglamentación va a estar a su disposición y consideración, permite que las personas participen en la toma de la decisión junto con la autoridad y eso minimice las posibilidades de conflicto. Lo que no ocurre con la concesión, porque como ustedes vieron en la gráfica inicial, pues cuando a mí me han otorgado una concesión hace mucho tiempo, o a un grupo de amigos, de vecinos, nos los han otorgado hace mucho tiempo, cuando aguas arriba le otorguen a otros, esas nuevas concesiones pueden variar las condiciones de la mía, y si la autoridad no es juiciosa, repetimos, en considerar las necesidades y la planificación que hicimos del aprovechamiento, pueden generarnos un perjuicio económico importante. Entonces, lo destacable es que hoy, y así lo venimos planteando ante las corporaciones como procuradores, hoy le venimos diciendo a las corporaciones que es mucho mejor adelantar las reglamentaciones de aguas que las concesiones individuales. Más aún, como lo vimos, y con esto voy cerrando, es que la autoridad ambiental, donde perciba que en una fuente hay muchos usos, incluso son ilegales, es decir, que no tienen la concesión, la figura de la reglamentación les permite actuar de oficio resolviendo estos problemas que hoy le generan obligatoriamente procesos sancionatorios de carácter ambiental, forzosamente a la autoridad. Este es el camino, pero por el otro, recordar, y por eso mencioné el artículo 645 del Código de Napoleón, el artículo 894 del Código Civil, e incluso el decreto único reglamentario, toda una serie de disposiciones sobre la reglamentación, porque esto además le permite, ojo, esto además le permite ampliar los procesos de participación ciudadana en materia de regulación del recurso hídrico y eso a su vez traer una mejor planificación del mismo. Muchas gracias. Doctor Cardona, muchísimas gracias por su intervención. A continuación, damos paso a nuestro segundo panelista, el doctor Roberto Lastra Mier, quien va a hacer referencia a todo el componente de aguas marítimas. El doctor Roberto Lastra es abogado, egresado de la Corporación Universitaria de la Costa, magíster en proyectos de desarrollo social de la Universidad del Norte de Barranquilla, con posgrado en planificación rural urbano-regional del Centro de Estudios Rurales Urbano-Regionales de Israel, y doctor en Historia de la Universidad de Vigo, España. Ha trabajado en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamac, en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR, fue miembro del Comité Jurídico del Sistema Nacional Ambiental, SINA, y fue director del Centro de Investigaciones Jurídicas y
Sociojurídicas Luis Eduardo Nieto Arteta de la Universidad del Atlántico en los años 2017 a 2019. El doctor Roberto Lastra actualmente es docente de legislación ambiental en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico y docente, perdón, de la maestría del Derecho del Estado con énfasis en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Roberto, muchas gracias. ¿Le escuchamos? No se escucha sonido. Perdón. ¿Ahora sí me están escuchando? Sí, ya lo estamos escuchando, doctor Roberto. Listo, disculpen. Bien, les decía que a diferencia de lo que planteaba el doctor Cardona, en el caso de las aguas marítimas o las aguas marinas, no existe tal profusión de conocimiento y de acervo jurídico. Nuestra andadura en lo que tiene que ver con el conocimiento de nuestros mares y la forma en que lo aprovechamos es relativamente reciente. La reglamentación más, digamos, antigua dentro de la modernidad que tenemos se remite al 2811 de 1974 y si nos remitimos a la parte sobre investigación de los recursos marinos en el país, tenemos que esta no tiene más de 40 años. Voy a hacer aquí una breve descripción de los puntos que voy a tratar en nuestra charla del día de hoy. Primero vamos a hacer una aproximación al conocimiento de los mares. Segundo, vamos a hablar un poquito sobre las políticas nacionales para mares y océanos en Colombia. Y por último, todo lo que tiene que ver con los instrumentos de planificación ambiental en zonas costeras y lo que tiene que ver con el recurso aguas marinas en particular. Bien, solo para que nosotros nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, tenemos estas gráficas en donde vemos que las tierras emergidas, es decir, los continentes, equivalen apenas al 29% de la superficie del planeta, mientras que el resto, el 71%, es mares y océanos, y que de las aguas propiamente dichas, las continentales de las que hablaba el profesor Cardona, a nivel mundial no llegan ni siquiera al 3%. El resto son aguas marinas. Es decir, es el recurso mayoritario que tenemos en nuestro planeta. Los océanos tienen una importancia mayúscula. Fíjense ustedes, prácticamente el 90% del comercio se realiza por vía marítima. Actualmente pues está un poco restringida la cuestión por esto del coronavirus, pero normalmente todo el comercio a nivel mundial se realiza por este medio. Tenemos más de 1 millón de kilómetros de cables submarinos recorriendo los océanos y eso tiene unas connotaciones jurídicas enormes porque implican cables que cruzan continentes y que de alguna manera invaden espacios soberanos de los países que son ribereños en los continentes. Tenemos que menos del 2% de nuestros océanos están constituidos como áreas marinas protegidas, que es una forma de protección de estos espacios naturales, lo cual nos da una idea. Si nosotros tenemos el 97% del planeta que está constituido por aguas marinas u oceánicas y menos del 2% están protegidas, plantea un problema mayúsculo. Y tenemos que el 90% de las patentes que tienen que ver con genes marinos, es decir, con acceso a recursos genéticos marinos, está en manos de menos de 10 países, por supuesto los países industrializados. Solo por ponerles un ejemplo de lo
De lo contradictorio de esto, tenemos el caso de Suiza. Suiza concentra el 70% de las patentes de acceso a recursos genéticos y Suiza es un país que está en el centro de Europa y que no tiene mar por ninguna parte. Tenemos una serie de vectores o problemas que afectan nuestros océanos. Vamos a tratar de resumirlos en este punto. Por ejemplo, tenemos dos tipos de daño. Uno que es la pérdida física o el daño irreparable a los océanos y los fondos marinos. Y esto se aprecia a través de procesos de acidificación de los mares, pérdida de oxígeno, daños en el suelo y el subsuelo por abrasión. Eso quiere decir, cuando se hace pesca de arrastre, se daña irreversiblemente los fondos marinos, que son los que sustentan la gran cantidad de vida que hay en los océanos. Y tenemos unos graves problemas de sedimentación. Y fíjense ustedes que en este punto es interesante porque toda la actividad que nosotros estamos haciendo a lo largo y ancho de nuestras cuencas hidrográficas necesariamente van a ir a dar al mar en algún momento. Y esta sedimentación que nosotros estamos arrastrando a través de nuestros ríos están causando unos problemas enormes. Solo por ponerles un ejemplo, en el caso del río Magdalena, que es el río que atraviesa el país de sur a norte, que es uno de los ríos que aporta mayor cantidad de sedimentos a nivel mundial, está causando una serie de problemas enormes en la costa del Caribe colombiano. Por otro lado, tenemos la explotación y aprovechamiento de los recursos biológicos. Si no hay una reglamentación específica sobre este tipo de extracciones, estamos causando también un daño enorme. Fíjense ustedes, a nivel internacional, las Naciones Unidas comenzaron en los años 50 a hacer lo que se llamaba o lo que se llamó posteriormente el Código de los Mares y de los Océanos en el Mundo. Ese documento es la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar. Nosotros en castellano lo llamamos la CONVEMAR. Este documento, como les digo, comenzó a fraguarse a finales de los años 50, en el año 56 más exactamente, y solamente entró en vigencia hasta el año de 1994. Lo curioso es que Colombia participó activamente en todo este tipo de iniciativas a lo largo de todo este tiempo, y sin embargo Colombia firmó, mas no ratificó esta convención. Por lo tanto, en principio, nosotros estamos por fuera del campo de acción de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar. Aunque esto es discutible, pero no es parte de la charla en el día de hoy. En el momento actual, 168 países forman parte de la Convención. Eso quiere decir que somos muy pocos los países que no formamos parte de la misma. En esta gráfica ustedes podrán ver en verde más oscuro los países que han firmado y ratificado la convención, en el verde un poco más claro, en el cual aparece Colombia, aquellos países que firmaron mas no ratificaron la convención, y en gris aquellos que ni firmaron ni ratificaron la convención. Como les decía, Colombia desde los años 50 viene uniéndose a este tipo de iniciativas, pero que por alguna razón de carácter político no llegó a concretar el proceso. Y Colombia, de varios convenios que tiene o que están compuestas la parte inicial de la convención, solamente firmó dos. Uno referente a la plataforma continental y el otro a la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos en Alta Mar. Traigo este tipo de planteamientos porque el mar es uno de los grandes desconocidos, tanto a nivel jurídico como a nivel político en nuestro país. Y es curioso, Colombia es uno de los 21 países que existen en el mundo que tiene costas sobre 2 océanos. Y sin embargo, tradicionalmente nosotros le hemos dado la espalda al mar. De hecho, les decía al principio de la charla que nuestra andadura en esto perdón, es relativamente reciente. En este orden de ideas, todo lo que tiene que ver con la conservación y uso de los recursos, en este caso los marinos, digamos que están divididas en dos ámbitos, uno de carácter nacional y otros aquellos que están un poco más allá o que están más allá de las jurisdicciones nacionales. Por ejemplo, en el caso del ámbito nacional están las políticas públicas, los principios precautorios y preventivos, los compromisos internacionales, está todo lo que tiene que ver con la planificación espacial marina, con las áreas protegidas y con los estudios de impacto ambiental.
Y en lo que tiene que ver con las aguas que son o que están más allá de las jurisdicciones nacionales, es decir, más allá de las 200 millas náuticas, están los acuerdos internacionales, lo que tiene que ver con la libertad de alta mar y con la consideración de los océanos como patrimonio común de la humanidad. Este es un punto muy interesante porque en ese punto es donde están, en esas aguas internacionales, es donde está la mayor cantidad de recursos genéticos que pueden ser de mucha utilidad para la humanidad y que actualmente se está discutiendo en Naciones Unidas sobre la forma más adecuada de repartir o de participar en esta riqueza, incluso para los países que no tienen costa. En el campo jurídico meramente nacional, nosotros tenemos, por supuesto, el decreto 2811 del 74. Y fíjense ustedes qué curioso, de los casi 300 o más de 300 artículos que tiene el decreto 2811 del 74, tan solo 3 artículos tocan lo que tiene que ver con la parte marina y costera. Son el 164, 65 y 66. El 165 y 166 hacen referencia precisamente a la forma de utilización de los recursos hídricos en términos marinos. Solo para que nos hagamos una idea, en este mapa, este es el verdadero mapa de Colombia. Normalmente nos representan el mapa de Colombia sin la parte en azul, pero es este verdaderamente el mapa de Colombia. Fíjense ustedes que nosotros limitamos con 11 países y eso amplía enormemente el territorio colombiano, pero también nos pone de relieve que prácticamente el 50% del territorio nacional está constituido por aguas marinas y oceánicas, y que esto es una riqueza enorme. En este punto, la legislación lo que ha hecho con respecto al recurso agua, en el caso marino particularmente, es tratarlo desde un punto de vista de carácter más territorial que el recurso como tal aprovechable, el recurso agua aprovechable. Me voy a explicar ahora con más detalles. Sin embargo, quería traer de presente que en el país nosotros desde los años 1996 ya venimos trabajando en lo que tiene que ver con la construcción de las políticas nacionales con respecto a la ordenación de las zonas costeras y por supuesto del recurso agua dentro de ellas. Un primer intento de esto se dio en el año de 1996 con la Política Nacional para la Ordenación de Manejo Integrado de las Zonas Costeras Colombianas. Esta política no llegó a fraguarse porque el CNA pidió que se reformara y que fuese un poco más amplia. Se hizo ese trabajo y efectivamente para el año 2000 se pudo sacar la Política Nacional Ambiental de Desarrollo de los Espacios Oceánicos y de las Zonas Costeras e Insulares, que es un documento mucho más complejo en el sentido en que abarca una gran cantidad de recursos contenidos, no solamente en la parte marina como tal, sino marino-costera. Y estos son unos conceptos bien interesantes que desafortunadamente ahora no vamos a tocar, pero es que el recurso agua en la parte marina no puede ser limitado solamente per se, tiene que ser integrado y ahí forma parte también la parte costera, es decir, la parte terrestre que está en contacto con el mar. Posteriormente, en el año 2007, se expidió la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros, PNOEC, que viene a complementar la Política Nacional Ambiental en el sentido en que esta tiene un carácter más de tipo soberanista o nacionalista, con respecto a la otra que es de carácter meramente ambiental. Y adicionalmente, Colombia ha venido sacando toda una serie de documentos de política, por ejemplo, el de la gestión integral de la biodiversidad y los recursos ecosistémicos, pero también tenemos casi 13 políticas más que tienen que ver con la parte biológica o de biodiversidad. Si bien es cierto, muchas de estas políticas no tocan específicamente el tema marino, hacemos cuenta que como hablamos de recursos de biodiversidad y servicios ecosistémicos, están incluidas allí también. Esta política, la PNOEC, sufrió una modificación en el año 2017 y esa consistió básicamente en integrar otros factores como la cultura, la tradición, dentro del ordenamiento de lo que debía ser la política nacional para los espacios oceánicos. Y finalmente, hace menos de 20 días, se ha sacado el documento COMPEX, el 3990,
que es el de Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 2030. Fíjense ustedes, este es un paso enorme porque sin dejar de lado las dos políticas anteriores, lo que hace es que unifica todo lo que hay en materia de políticas sobre biodiversidad y sostenimiento del recurso en el campo marino, y ahora contamos con un documento de política mucho más robusto para hacer frente a esto, más aún porque estamos en la década de los océanos. Naciones Unidas, a través de la UNESCO, ha decretado que la década del 2030 es la década de los océanos, y Colombia quiere estar a punto en este reto. En cuanto a la parte de políticas nacionales, ya más específica, el desgrane, nosotros tenemos una batería de normativas que han salido en los últimos 20 años sobre manejo del recurso. Una de las cosas que nosotros consideramos que es más preponderante es la visión de integralidad con la que debe ser tratada lo que tiene que ver con el manejo del recurso. Y para eso, por ejemplo, nosotros tenemos el decreto 1120 de mayo del 2013, que reglamenta algo que se llama las unidades ambientales costeras. Las unidades ambientales costeras hacen referencia a una zonificación del territorio mediante la cual se toman en consideración factores de tipo biológico más que de carácter político-administrativo. Me explico. Cuando nosotros queremos hacer ordenación del recurso y protección de este tipo de recursos, no podemos circunscribirnos a delimitaciones de tipo político-administrativo. Yo siempre pongo el ejemplo que al arbolito de manglar le da exactamente igual dónde comienza y dónde termina el departamento del Atlántico o el de Magdalena. Si nosotros queremos proteger verdaderamente el recurso, debemos hacerlo desde el punto de vista ecosistémico, es decir, protegiendo el recurso completamente. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense ustedes, después de hacer todo este tipo de estudio de zonificación, finalmente se establecieron las zonas o las ecozonas de zonificación para unidades ambientales costeras, tanto en el Caribe como en el Pacífico y en la región insular. Aquí les muestro un ejemplo de cómo queda básicamente este tipo de zonificación. La línea que ustedes están viendo en verde es la línea de costa. Estamos hablando aquí del departamento de Bolívar. Y fíjense ustedes, esta unidad de planificación comprende el departamento de Bolívar, parte del departamento del Atlántico y parte del departamento de Sucre. Incluyen no solamente la parte marina como tal, sino también parte costera. Hay unos criterios de zonificación que han sido estudiados durante los últimos años, un trabajo conjunto entre el INVEMAR, el Instituto Humboldt, el Ministerio del Medio Ambiente y también la academia, y han dado como resultado este tipo de zonificaciones. Esto nos permite a nosotros hacer un mejor abordaje y más concreto y más sensato, teniendo en cuenta que hay una interacción muy palpable entre el medio marino y el medio costero. Esto solamente para que nos hagamos una idea de lo que estamos haciendo. La ley 1955 del 2019, el Plan Nacional de Desarrollo, planteó una alternativa nueva porque por primera vez en la historia de los planes nacionales de desarrollo integró los océanos como parte del territorio nacional. Fíjense ustedes, para efectos de planificación. Y eso tiene una connotación enorme. Parte de estos resultados, fíjense ustedes que es una conjugación de iniciativas. El COMPES, las políticas anteriores y ahora la ley del Plan Nacional de Desarrollo, lo que buscan es, con estos objetivos, la conservación y restauración de los ecosistemas marinos, hacer más competitiva la industria, aumentar la potencialidad de carga y promover la ciencia y la investigación. Bien. Como ustedes ven, es un mundo complejo el de nuestros mares, porque no es solamente el mar, sino es también esa unión entre el mar y la costa. En esta tabla yo les traigo un pequeño resumen, después las personas que estén interesadas podrán tener acceso a la presentación, en donde a grosso modo traigo cuáles son las entidades que tienen algún tipo de competencia en la gestión marino-costeras. Aquí podemos ver, por ejemplo, la Comisión Colombiana del Océano, que es un órgano asesor adscrito a Vicepresidencia de la República.
cuya función básicamente es coordinar todo lo que tiene que ver con la expedición de las políticas. El Ministerio del Medio Ambiente, por supuesto, a través de la Ley 99 del 93, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las corporaciones autónomas regionales, y fíjense ustedes que aquí se conjuga perfectamente con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, la del 2011, porque el artículo 208 de la Ley 1450 estableció que a partir de ese momento las corporaciones autónomas regionales que tenían costas serían autoridades ambientales marinas hasta el límite de la línea de la base recta. En otra ocasión podríamos explicar exactamente cómo son esas divisiones que están contenidos en el artículo 101 de la Constitución, que son los espacios nacionales o el territorio nacional, dentro del cual se incluye el mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, etcétera, etcétera. Bien, tenemos las entidades territoriales, la DIMAR, la Dirección General Marítima, y el INCODER también, que forma parte de este entramado. En este punto, aquí ya entro con el uso de o el recurso agua como tal. Fíjense ustedes, hasta ahora hemos visto que en la legislación el recurso agua marina se ha tratado desde un punto de vista de carácter más territorial, como espacio físico, no como recurso propiamente dicho. Eso en razón a que la utilización del recurso agua no es un recurso frecuente, no es una opción muy frecuente. Tenemos muy pocos casos de concesiones que se hayan otorgado específicamente para la utilización de aguas marinas. Básicamente, la utilización de aguas marinas correspondería, por ejemplo, a lo que tiene que ver con procesos de desalinización en casos tal de carencias de agua potable. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso del Caribe colombiano, me he pasado un poquito de tiempo, Beatriz, ya voy a terminar, me faltan 2 segunditos y termino. Bien, les decía, en el caso del Caribe colombiano, por ejemplo, que tenemos la oscilación del Pacífico, el Niño y la Niña, nosotros tenemos periodos de mucha sequedad o periodos de mucha lluvia. Cuando estamos en periodos secos, no hay agua en el Caribe colombiano, por ejemplo, y entonces comenzamos a explorar las posibilidades de la desalinización de agua marina como un mecanismo para suplirlo. Pero una vez que se termina el periodo y comienza a llover nuevamente, ya nos olvidamos del tema porque no hay necesidad, sabiendo que esto es un proceso que es cíclico y que vuelve una y otra vez. ¿Qué ha traído como consecuencia este tipo de actuaciones? Primero, que tenemos una legislación muy pobre en lo que tiene que ver con aguas marinas. De hecho, no existe en el ordenamiento colombiano una reglamentación específica para la parte de la concesión de aguas marinas. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, les hago referencia, por ejemplo, al decreto 2811 del 74, en donde todo lo que tiene que ver con la parte de concesiones, hay una parte específica que dice para aguas no marítimas, es decir, toda la reglamentación está escrita para agua continental, más no para aguas marítimas. La DIMAR, por tratarse de un bien de uso público, tiene la potestad de la concesión, pero no vista el agua como un recurso aprovechable, sino como parte del territorio, como espacio físico. Por ejemplo, la ley 99 del 93 no hace ninguna alusión al aprovechamiento, a la concesión específica de aguas marinas. El decreto 1076 lo que hace es que retoma algunas, como son el decreto 3930 del 2010, y lo que hace es definir eso que son aguas costeras, aguas marinas, pero para efectos meramente territoriales, ¿no? Y sí que habla del ordenamiento del recurso de las aguas marinas, pero digamos que sigue tendiendo en este sentido de hacerlo desde el punto de vista más territorial. Casos específicos, miren, lo más cercano que tenemos es una concesión que se hizo en el año 2009 por parte de Corpamac sobre la utilización de aguas marinas para procesos de desalinización y nunca llegó a hacerse efectiva, es decir, se hizo la concesión
incluso la misma ley no prevé la forma en hacer cobro de tasas por la utilización de este tipo de recursos. Por lo tanto, si no está contemplado en la ley, pues difícilmente se podría hacer. Tenemos el caso de la parte insular de Coralina, la Corporación Coralina, que digamos que tramita un poco más este tipo de cosas, pero lo que hace es una inferencia de los procedimientos establecidos para aguas continentales dentro de la parte de aguas marinas. Como ustedes ven, en este campo hay mucho por hacer y mucho por explorar. Estamos, como digo yo, todavía un poco en pañales en esto, pero es un tema apasionante que estoy seguro que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos años. Muchas gracias. Doctor Roberto, perdón. Doctor Roberto, doctor Álvaro, muchísimas gracias por sus intervenciones. Les recordamos a las personas que están en este momento conectadas que está abierto el campo de preguntas. Y en este orden de ideas, pues vamos a agotar unas preguntas que se han formulado para el doctor Álvaro Cardona. Una de ellas es en el siguiente sentido. Dice que aunque la reglamentación tenga muchas ventajas, no es más grande la dificultad para que sea otorgada teniendo en cuenta que deben hacerse estudios más complejos. Gracias, doctora Beatriz, y gracias a quien pregunta. Nosotros consideramos que en absoluto el contar con un estudio digamos, cumpliendo los requisitos que establece el decreto único reglamentario, en absoluto ese estudio es un obstáculo y muy al contrario, es una enorme ventaja para la labor que tienen las autoridades ambientales como administradoras de los recursos naturales. Valga la pena decirlo antes de continuar con la respuesta, es que estamos olvidando, se lo hemos dicho mucho a las corporaciones autónomas regionales sobre todo, que el principal deber de ellas en los términos de la ley 99 y con posterioridad a otra serie de normas, pero sobre todo esa, en su artículo 31, la primera función de la autoridad es la administración de los recursos naturales. No es adelantar procesos sancionatorios porque la gente no tenga la concesión, no tenga el permiso o haga un aprovechamiento que no esté contemplado en una reglamentación. Muy al contrario, lo que queremos y sostenemos siempre frente a la reglamentación es que mucha de la información la van a traer los usuarios actuales, tengan concesión o sean ilegales hoy, porque no tienen una concesión, y los potenciales usuarios, porque ellos no van a traer precisamente la información del recurso hídrico, cuál es la calidad, cuál es el caudal, probablemente ellos no lo sepan, pero en cuanto a cuáles son los usos que se le está dando al agua en esa corriente o en ese depósito que se quiere reglamentar, ¿qué usos hay? ¿Quiénes son los propietarios de los predios? Un fondo rural, ¿cuántos predios trae? ¿A qué se dedica cada uno de ellos? Es que Juan, por poner un ejemplo, tiene la finca X y esa finca está dividida en varios lotes, unos dedicados al cultivo, otros a las actividades pecuarias y otros a otro tipo de actividades. Por eso hablábamos de las diferencias en los usos. Entonces, la mayor parte de la información va a venir de los usuarios y de los potenciales usuarios. Y lo otro, no debe mirarse desde el punto de vista de lo costoso, porque esta es la excusa de las autoridades ambientales, y con todo respeto, porque pregunta, espero que no sea una autoridad. Normalmente la excusa de las autoridades ambientales es que eso es costoso. Pero venga, hoy en día la mayoría de las autoridades se ha volcado a los procesos de planificación del territorio. Ahí hay una información valiosa. Lo único que nos resta en realidad es establecer los caudales los caudales históricos de la fuente y los caudales de los actuales usos que se le estén dando al agua y establecer, repito, eso lo dice los que quieren acceder al recurso, cuáles son potencialmente los usos que se le van a dar. Y ahí está la información. La información cartográfica normalmente ya está levantada, la información de los caudales normalmente ya está, ya reposa o en la autoridad pertinente territorial o en el IDEAN. Y el resto de la información va a llegar una vez se abra el proceso de reglamentación. Gracias, doctor Cardona. Usted ha dicho algo muy importante y es en realidad cómo la autoridad ambiental está interpretando la figura de la reglamentación de aguas. Donde usted lo ha dicho que en algunas oportunidades se dice que no se acude a este mecanismo por lo oneroso del trámite. Se me ocurre a mí, a manera de redondear este tema, de una u otra manera,
cuando la pide la comunidad, cuando una comunidad se organiza, las autoridades ambientales pues tienen la herramienta de los costos de la evaluación de ese trámite, que sería una manera de subsidiar y de esta manera pues permitir esta figura que propende por el acceso equitativo, por el reparto equitativo de las aguas, como lo dice la norma. Edwin. Ya pueden empezar. Sí, continuemos, por favor. Bueno. Listo. Podemos retomar. ¿Sí? Entonces, ¿repetimos la respuesta, doctora Beatriz? Yo creo que sí. Repitamos la respuesta a la anterior pregunta que hacía como referencia a las ventajas y desventajas de la reglamentación versus la concesión de aguas, en términos de la complejidad de los estudios. Bueno, pues también nos disculpamos nosotros, los panelistas, por esta interrupción. Esperamos que no tengamos más dificultades, pero voy a ser más sencillo para que podamos correr con el resto de las preguntas que están llegando. Vemos por chat, están llegando múltiples. Miren, no hay que tenerle miedo a los estudios de la reglamentación porque la información ya la tienen normalmente las autoridades. La información de caudal es la única que se requiere allí realmente, porque si algo tiene también de ventaja la reglamentación y particularmente el proceso de participación tan grande, tan amplio que tiene, es que los que hacen uso del agua le van a informar a la autoridad hoy en qué se está usando el caudal, cuáles son los caudales que se necesitan y se usan, cuáles son los predios que realmente tienen, digamos, acceso a la fuente hídrica, quiénes realmente pueden hacer un acceso directo sin adecuación de tierras, entiéndase, o los que tienen que hacer esa adecuación, e incluso si hay usos para acueductos, estas personas naturales o jurídicas inmediatamente van a participar del proceso suministrando la información. Y además, las autoridades hoy han avanzado enormemente, no en la planificación del uso del recurso, sino en la planificación de las cuencas hidrográficas, las microcuencas, y ahí está la información. Nosotros creemos que esa no puede seguir siendo la excusa en resumidas cuentas. Gracias, doctor Cardona. La siguiente pregunta. Dice, cuando no existe toma o vertimiento de aguas, como en el caso de canoas o veleros que navegan sobre un río o un embalse, ¿se debe tramitar un permiso de uso? ¿Es oneroso o solamente la autoridad establece una reglamentación? Bueno, lo primero es que aquí no hay un proceso para la navegación deportiva, la navegación contemplativa, recreativa, no se requiere ningún tipo de autorización. Ese uso del agua está por ministerio de la ley. Sin embargo, el decreto único reglamentario, y ya lo decía el Código Nacional de los Recursos Naturales desde el año 74, sí precisa que si el uso es comercial, es decir, yo tengo una naviera, yo tengo un club náutico, ese tipo de actividades, el que va a desarrollar esa actividad requiere tramitar no permiso, sino concesión. Recuerden que la concesión es para el uso del recurso hídrico, el fluido, y el permiso es para la ocupación de los cauces, los lechos, las playas y demás. Entonces, probablemente, si una persona natural o jurídica pretende desarrollar una actividad comercial, entiéndase, va a sacar provecho de la actividad recreativa o deportiva, esa tiene que tramitar el permiso de ocupación y la concesión para el aprovechamiento del recurso. Aquí no cabe la figura de la reglamentación. Ahora, si ese uso comercial, recreativo, contemplativo, etcétera, se halla dentro de una corriente o depósito sobre la cual además hay otros usos de agua, pues por supuesto puede hacer parte un usuario más de la reglamentación de las aguas, en este caso continentales. Álvaro, si me permites complementar un poco tu respuesta, efectivamente, en el caso de zona costera, por ejemplo, la DIMAR en este caso es la que tramita la concesión para el uso del espacio, pero además requerirá la licencia ambiental por parte de la corporación para poder ejercer o adelantar el proyecto. Es decir, va en el mismo sentido de lo que estabas planteando anteriormente, que son dos vertientes complementarias. Una cosa es la concesión del espacio como tal y otra cosa, en el caso tuyo, de la concesión de aguas, pero en el caso de la parte marino-costera también es la licencia ambiental para la ejecución del proyecto. Bueno, Beatriz. sí, como esto es un conversatorio, hagámoslo, espero usted, seguramente Roberto y Beatriz, que sea más ameno. Permítame a su vez hacer otra complementación para quienes nos acompañan. Lo que ha dicho el doctor Roberto es absolutamente cierto. Yo quiero complementarlo con algo
porque él mencionó a la DIMAR y ahora yo quiero hablar también de Cor Magdalena. Miren, una cosa importantísima, la DIMAR, además de, como lo explicó el doctor Roberto, administrar los usos de las playas marinas, de esas áreas marinas, además tiene una competencia del año 84, espero que no me equivoque en el año, doctor Roberto. Sí, 23-24, sí. Del año 84, ¿verdad? Sí. Con ese decreto, ley, por cierto, la DIMAR quedó con la competencia de lo mismo en las aguas continentales sobre las 10 corrientes más importantes del país. Con posterioridad, esta disposición sufrió una modificación que vale la pena mencionar y que a mucha gente le sorprende. Con la creación de Cor Magdalena, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, primero con el artículo 331 de la Carta Política y posteriormente con la ley que la desarrolló este artículo, la ley 161, en el año 1994, entonces se excluyen esas competencias que tenía la DIMAR sobre el río Magdalena y, más importante aún, sobre las conexiones fluviales navegables al río Magdalena, repito, en los términos de esa ley. Así que, para complementar la respuesta a la persona que preguntó, será la DIMAR, como lo explicó el doctor Roberto, pero además la DIMAR en esas otras corrientes, río Cauca, que recuerde, el río Caquetá, que recuerde, el río Putumayo, que recuerde, el Orinoco, en lo que tiene que ver con el territorio colombiano, que recuerde, y en el caso de Cor Magdalena, sobre el Magdalena y conexiones fluviales, para el uso de las márgenes del río. Es decir, lo que ha denominado quien preguntó los permisos, que solamente son para la ocupación de las márgenes, playas y las áreas adyacentes, no el fluido. Perfecto, doctor Cardona, muchas gracias. Una pregunta antes de dar paso a las preguntas del doctor Lastra. Dice, cuando una concesión es otorgada para uso doméstico para una comunidad y en su momento no había una embotelladora de agua, ¿la existencia de esta empresa cambia el uso del agua? ¿Hay que hacer algún trámite adicional ante la autoridad ambiental? Bueno, esa es una pregunta, como dicen los estudiantes, con cascarita, porque habla de uso doméstico. Yo supongo que está hablando de un acueducto, pero el término uso doméstico es un uso permitido por la ley. Así que no hay necesidad, esa es la primera precisión que hay que hacer. Si es un uso doméstico, como sacar agua para la cocción de alimentos o agua para en el sector rural, para el saneamiento básico de una familia, no se requiere concesión de agua. Si es un acueducto, sería extraño, pero que hubiera un acueducto y se quiere cambiar para otro tipo de actividad. Lo usual es lo contrario. Yo tengo otro uso y quiero priorizar, porque esa es prioridad para el consumo humano. Entonces, en ese caso, por supuesto, hay que advertirle a la autoridad ambiental competente. Y eso sí es muy importante porque tal vez no lo expresé bien durante la presentación. Si yo tengo hoy una concesión de aguas, por ejemplo, para un aprovechamiento agrícola, y deseo variar ese uso para una actividad pecuaria, incluso otra agrícola, donde el módulo de riego cambia, por ejemplo, de arroz, como decía, que tiene 1.2 litros, y lo voy a pasar a sorgo, que tiene un poquito menos de 0.5 litros por hectárea, yo debo advertirle previamente eso a la autoridad ambiental competente, so pena de que se inicie proceso sancionatorio por violación de las condiciones del acto administrativo que otorgó la concesión. Incluso vamos a agregar otro poco más en aras de hacer esto más ameno. Si yo quiero ceder parte de mi concesión, también hay un plazo para ello y hay un procedimiento para ello. Puedo hacer el traspaso total o parcial de la concesión, siempre previa autorización de la autoridad ambiental competente. Gracias, doctor Cardona, por su respuesta. Vamos a dar paso a las preguntas que se han direccionado al doctor Roberto Lastra. Tenemos la siguiente. En su concepto, ¿cuál debería ser el papel del gobierno ante el hallazgo de un patrimonio histórico sumergible? Bueno, esa es la pregunta del millón. Miren, en el caso colombiano, Colombia tiene una norma específica sobre patrimonio cultural sumergido. Ha sido una norma bastante controvertida
porque ha tenido varias demandas ante la Corte Constitucional. Todas ellas han declarado básicamente al lugar la norma. Sin embargo, hay un conflicto enorme, y es que Colombia no forma parte de los circuitos internacionales o de las convenciones internacionales que tienen que ver con patrimonio cultural sumergido, y esto plantea un problema verdaderamente complejo. El caso más visible ha sido el del galeón San José, que ha tenido mucha connotación por las supuestas riquezas que tiene en el naufragio. Y sin embargo, fíjense ustedes, en el mes de enero salió ya por parte del Ministerio de Cultura la declaración como bien de patrimonio cultural sumergido y de interés nacional, con lo cual queda excluido de las posibilidades de cualquier tipo de comercialización. Lo que planteaba la ley, o lo que plantea la ley, porque está vigente, es que bajo una cosa que llaman el principio de repetición, es decir, hacer cuentas de que una barra de oro es igual a otra barra de oro, se pudiese negociar con parte del hallazgo para poder financiar la misma campaña de expedición de exploración del mismo, ¿no? Nosotros formamos parte de una red que se llama la Red Universitaria sobre Patrimonio Cultural Sumergido, en donde digamos que hemos planteado una posición contraria a lo que establece la ley, en el sentido en que esto hay que mirarlo con amplitud de visión. Es decir, un naufragio como el galeón San José es una cápsula de tiempo, y eso no solamente es patrimonio de los colombianos, sino que debería ser considerado como parte del tesoro de la humanidad. Es su valor histórico, su valor cultural, sobrepasa cualquier valor económico y comercial. Negociar con parte de ese patrimonio, aún así no haya sido declarado todavía, como establece la ley, no tiene cabida en nuestra sociedad. Y por lo tanto, nosotros hemos abogado a través de numerosas iniciativas, de comunicados y de trabajos de investigación, en el sentido en que esto debe ser preservado para las generaciones futuras del pueblo colombiano. Son parte de nuestro patrimonio. Las políticas del gobierno actual han sido el de frenar cualquier tipo de iniciativa, y la declaración en específico del galeón San José como bien de interés cultural nacional, digamos que lo deja por fuera. Sin embargo, lo que vemos es que la ley sigue vigente, y abogamos por una actualización, por buscar otros mecanismos de financiación para hacer este tipo de trabajos y de investigaciones diferentes a la venta de ese mismo patrimonio. Gracias, doctor Roberto. Hay otra pregunta para usted. Dice, ¿cuáles serían las implicaciones que tendría pertenecer Colombia ahora a la OCDE si hubiésemos ratificado la CONVEMAR en cuanto a transferencias de tecnologías y demás beneficios que se otorgaban a los países en desarrollo? Bien, a ver, el hecho de que Colombia no forme parte de la convención, digamos que ha traído una serie de inconvenientes, sobre todo desde el punto de vista territorial. Fíjense ustedes, ahí entran en juego una serie de principios de derecho internacional que de alguna u otra manera nos cobijan. La convención, al ser un instrumento de carácter internacional, ya lo vimos en una de las diapositivas, suscrito por 168 países, se convierte en parte de su ordenamiento, se convierte en derecho consuetudinario. Al respecto, Colombia siempre ha dicho que ellos no forman parte de la convención, y que por lo tanto no nos cobija las determinaciones que provengan de allí. Sin embargo, también el derecho internacional público establece una figura que es la del objetor persistente. Entonces, por ejemplo, tenemos casos muy específicos. El caso de Venezuela. Venezuela, a pesar de que parte de la convención se discutió en territorio venezolano por el Pacto de Caracas, siempre dijo que estaba totalmente en contra de la convención. Se le considera un objetor permanente, y por lo tanto no es sujeto de este tipo de ordenamiento. Sin embargo, en el caso colombiano, el inconveniente es que Colombia siempre ha participado en todas y cada una de las reuniones que ha hecho, o de las iniciativas que ha hecho en torno a la convención.
Por lo tanto, en principio nos cobija. Esto es un tema bastante discutible. Algunos investigadores y algunos autores consideran que no somos parte de la convención, que por lo tanto no nos cobijan, pero en otros casos algunos investigadores consideran que sí. Ahora bien, yo simplemente pongo un ejemplo. Todo este conflicto que se ha generado entre Colombia y Nicaragua y el fallo de La Haya son un síntoma de que, si bien no formamos parte de la convención, nos está afectando de alguna manera. Es un tema largo, complejo, pero muy apasionante y muy interesante de discutir. Gracias, doctor. Muy amable. Hay otra pregunta para el doctor Cardona. Dicen, ¿cabe la posibilidad de que una comunidad con una reglamentación de aguas abuse de su derecho para impedir o imponer altos costos para el aprovechamiento de las aguas a nuevas personas? A ver, pues claro que puede lamentablemente en este país ocurrir eso, que alguien haga uso de la reglamentación, incluso haga uso de su concesión. De hecho, debo decirlo, lo más usual es, en materia de aguas continentales, es que la gente no tiene la concesión para hacer el aprovechamiento, y hay, como ustedes mismos lo han advertido a través de las preguntas referidas al costo de los estudios, una reticencia de parte de las autoridades ambientales para incrementar las reglamentaciones, tomar la iniciativa, porque es el único camino jurídico que yo veo para hacerlo de oficio, y tener además la excusa para legalizar al que es ilegal, es decir, al que viene haciendo el aprovechamiento sin previa concesión. Pero obvio, estos no son los deseos de nadie. Ese abuso va a ser, oiga, esa es otra ventaja de la reglamentación. Como en la reglamentación estamos todos los que hacemos el aprovechamiento de la misma corriente de depósito o parte de esa corriente, como estamos todos y todos podemos medir las variaciones en los flujos de agua, de los suministros, va a ser mucho más fácil la administración del recurso para la autoridad, porque la información, la queja, la denuncia, la querella de lo que puede estar pasando con uno de los usuarios que hacen parte de la reglamentación, seguramente va a tener más oportunidades de conocer esa autoridad y adelantar el proceso sancionatorio. Y, por supuesto, todos conociendo de lo que va a pasar con ese infractor, estar atentos a si como resultado del proceso sancionatorio, le declaran la caducidad del aprovechamiento que él tiene, pues cómo podemos aprovechar entonces o ajustar entonces los caudales que ya están otorgados a través de la reglamentación. Repito, miren todas las ventajas que tiene la reglamentación. Tiene más ojos encima de los usos, tiene más ojos encima del cumplimiento de la reglamentación y de las condiciones bajo las cuales fue otorgada, tiene más colaboración la autoridad y va a tener además la ventaja de los usuarios, me refiero, a de que como consecuencia de las decisiones sancionatorias, la autoridad tenga un mayor control en lo que va a hacer con esos excedentes de caudal. Perfecto, ¿no? Son enormes los retos que tienen las autoridades ambientales en materia de administración de recurso hídrico. No se trata de otorgar concesiones por otorgarlas, sino de realmente tener una línea base que permita de una u otra manera contabilizar, por así decirlo, la existencia o la oferta hídrica de determinada fuente para que se pueda garantizar el acceso a las diferentes personas. Aquí hay una pregunta que yo considero que es para los dos, porque pues hace referencia a los instrumentos de planificación que en materia de recursos hídricos son bastante amplios. No obstante, vemos que el doctor Roberto nos dice o nos lleva a concluir que en tema de mar realmente estamos como un poquito cortos en materia de legislación. Dice la pregunta de la siguiente manera: ¿cómo coordinar con las entidades territoriales los procesos de planificación, utilización, protección y conservación del recurso hídrico, sabiendo que dicha planificación debe ser a largo plazo? ¿Quién? A ver, doctor Roberto. Hola. Bueno, pues mira, no son solamente con los entes territoriales. En el caso de la zona costera, tiene que ser una cosa mucho más compleja, donde está en el orden nacional, el orden regional, el orden local. Están las corporaciones, está la DIMAR. En la última de las diapositivas que yo les mostraba,
se veía el esquema institucional que intervienen en este tipo de cosas. Y ahí también hay que incluir a la comunidad que tiene voz y voto en este tipo de procesos de planificación. En cuanto a las herramientas o los mecanismos, pues existen una gran variedad. Yo la verdad es que me sorprendo de la cantidad y profusión de mecanismos de ordenamiento que existen, de planes, en fin, hay una gran variedad de este tipo de cosas. Solamente para ponerles un ejemplo, nosotros o en la legislación colombiana existen algo que se llaman los POMIWACs, que son los planes de ordenamiento de manejo integrado de las unidades ambientales costeras. En una de las diapositivas yo les mostraba que a partir del decreto se crearon esas unidades ambientales costeras que responden a criterios ecosistémicos, y eso se ha integrado como parte del mecanismo de ordenación. Y esto es un trabajo que se hace conjunto no solamente entre las corporaciones, sino también entre los entes territoriales que son limítrofes con la zona costera, ¿no? Obviamente coordinados con el Ministerio del Medio Ambiente, requieren la consulta previa, con lo cual involucran a otro tipo de ministerios, como el Ministerio de Interior para su organización, etcétera, etcétera. Ya ven que los mecanismos son complejos y cada vez tenemos más. Sin embargo, yo siempre pongo el ejemplo de la Ciénaga Grande de Santa Marta. La Ciénaga Grande de Santa Marta es un ecosistema amplio, complejo, en donde cuenta con todas las herramientas jurídicas de protección y de planificación. Y sin embargo, la Ciénaga Grande de Santa Marta es un ecosistema que está sufriendo y que está muriendo. Solo por ponerles el ejemplo, Ciénaga Grande de Santa Marta es reserva de la biosfera, es sitio Ramsar, es parque nacional, es parque Vía Isla de Salamanca, santuario de fauna y flora, es sitio AICA para protección de aves migratorias. Es decir, como digo yo, los juguetes jurídicos los tiene absolutamente todos, y sin embargo es un ecosistema que está sufriendo enormemente y que se está deteriorando cada vez más. Básicamente por la acción antrópica, es decir, la acción del hombre. Por más que tengamos esas herramientas, si no hay una voluntad política y si hay otro tipo de factores o vectores que influyen sobre eso, es muy difícil hacer este tipo de recuperaciones. Bien, yo complemento realmente con algunas notas, digamos, en temas de planificación. Totalmente de acuerdo con el doctor Roberto. Imagínense ustedes, si expertos como el doctor Roberto se quejan de que hay muchos instrumentos de planificación ambiental en tratándose del recurso marítimo, y él lo advirtió al principio, hay mucha más profundidad normativa en el uso de las aguas continentales que marítimas. Imagínense cuántos instrumentos de planificación tenemos que confluyen y hacen confluir, como bien también lo dijo, no solamente a las entidades territoriales, que son autoridad ambiental. Ellas a veces no quieren reconocerlo. Son autoridad ambiental, los departamentos, los municipios y los distritos fundamentalmente, porque siempre he afirmado que a los territorios indígenas, a pesar de que la Constitución les da el carácter de entidad territorial, les estamos haciendo trampa por la falta de reconocimiento verdadero de autoridad, por lo menos en lo ambiental. Pero más allá de eso, yo creo que hay mucho instrumento de planificación efectivamente. Primera nota. Segunda nota. Mire usted, el artículo 288 de la Constitución, para hablar en términos muy jurídicos, establece unos principios de concurrencia, subsidiariedad, coordinación, que en materia ambiental, en la relación, porque a eso hace referencia a la pregunta que nos han hecho, en relación con la articulación de las funciones entre las autoridades ambientales y las entidades territoriales, en la ley 99-93 consagró unos principios que deben gobernar el ejercicio de las funciones ambientales de las entidades territoriales. El artículo 63 de la ley 99 nos recuerda que son los tres famosos principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario. Y estos principios además se complementan con, son un grupo de principios, de 5 pequeñitos grupos de principios a su vez, que gobiernan la planificación en el territorio desde el punto de vista ambiental, en los términos del decreto 1200 del año 2004, que obliga a las corporaciones autónomas regionales a tener en cuenta el parecer, los criterios y socializar los procesos de planificación que nos están preguntando en todas las áreas, o mejor, tratándose de todos los recursos
naturales renovables, muy especialmente en el hídrico. En materia hídrica tenemos ordenamiento de cuenca, tenemos ordenamiento de recurso hídrico y tenemos los usos a través de las concesiones y reglamentaciones de agua. Y fuera de eso tenemos los planes de ordenamiento, que ahora tenemos una confusión, eso es otro tema, para otra sesión larga, sobre cuál debe prevalecer. Si los planes de ordenamiento que se vuelven unas determinantes ambientales, perdón, planes de ordenamiento de cuenca hidrográfica que se vuelven determinante ambiental, o al contrario, los planes de ordenamiento cuando no hay ese ordenamiento de cuenca y se vuelven un condicionante, entre comillas lo digo, condicionante para la futura ordenamiento de la cuenca hidrográfica, porque ya ha impulsado el desarrollo, mejor la ocupación del territorio. Aquí en Boyacá, por ejemplo, ese es uno de los problemas enormes que vemos todos los días, porque nosotros primero ocupamos el territorio y luego quisimos hacer el ordenamiento, y eso ha ocurrido con el recurso hídrico. Hoy nos alarmamos de cómo carajos hemos invadido las zonas de ronda de los ríos, pero es que históricamente el desarrollo humano fue, y de hecho mucho del paso de ser nómadas a tener asentamientos como aún hoy los tenemos en la historia, pues fue alrededor del recurso hídrico. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Como vemos, el tema del recurso hídrico, únicamente el recurso hídrico, nos daría para muchísimas sesiones más. Yo personalmente espero que no sea ni la primera ni la última, porque realmente los que trabajamos en el sector y en los diferentes roles que nos desempeñamos tenemos mucho por hacer en la promoción de estos mecanismos, en la difusión, porque si en algo concuerdo con el doctor Cardona es que el tema sancionatorio debe ser la última herramienta a la cual debemos acudir necesariamente. Sí. Les agradezco muchísimo a ustedes por sus excelentes intervenciones, por habernos permitido aprender un poquito más todos los días. Este mundo ambiental es muy enriquecedor y esperamos que podamos tener otra oportunidad. Igualmente, pues al Colegio de Procuradores, muchísimas gracias por esta pequeña invitación para moderar las exposiciones de estos dos excelentes catedráticos. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la jornada del día de hoy. Doctor Roberto, doctor Muchas Cardona, gracias a ustedes también por el señores. acompañamiento. Muy amable. Bueno, ok, muchas gracias.